Muy buenos días. El día de hoy vamos a preparar un platillo típico, tradicional, de origen bastante discutido y emblemático, porque muchos dicen que el origen de este platillo es Italia, muchos otros indican que es Inglaterra, pero en concreto se ha llegado a definir que este platillo es de origen romano. Sin embargo, es muy conocido a nivel mundial. Lo preparan principalmente en Italia. Ya estamos hablando de una lasaña que tradicionalmente y en sus inicios se trabajaba con una pasta en láminas alargadas y acompañadas con un ragú. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Hoy por hoy trabajamos con una pasta que les puedo decir de unos 10 centímetros más o menos, unos cuadrados de 10 centímetros de lado, y se acompaña con dos salsas básicamente: la salsa bechamel, una de las salsas madres, y también la salsa boloñesa, que el día de hoy vamos a preparar ambas salsas y vamos a preparar también la masa de la pasta. ¿Ya? Sin más preámbulos, indicarles que para la masa vamos a necesitar harina blanca 3 ceros, harina de trigo. Ya, en caso de que nos pida la masita, vamos a utilizar un toquecito muy pequeño de agua. Vamos a utilizar 2 huevos, porque en este caso yo estoy utilizando 200 gramos de harina. Vamos a utilizar también el aceite de oliva para la masa. Y voy a utilizar un toquecito de pimienta, que la tengo ya recién molida en este caso. ¿Ya? Me gusta siempre que la pimienta esté procesada en ese momento. ¿Ya? Para la salsa bechamel, de sobra sabemos, vamos a necesitar mantequilla, harina, leche, ¿ya? Y vamos a sazonar con sal, pimienta y un toquecito de nuez moscada. Para la salsa boloñesa vamos a necesitar un par de dientes de ajo, ya los tengo picados acá en brunoise. Necesitamos cebolla, también en brunoise. Voy a utilizar tomates, ya están escalfados, despepitados y también picados en brunoise. La carne molida de res. Vamos a utilizar en condimentos y especies, voy a utilizar pimienta, tanto en perlas como molida. Voy a utilizar hojas de laurel, también orégano. El orégano estoy combinando 2 tipos, uno que está fresco y el otro que está seco. Lo más importante también en esta salsa, que viene a ser el extracto de tomate, que yo aún no lo he abierto, porque siempre una conserva de este tipo se abre y se dispone. No podemos guardar ni dejar en el envase. Otro elemento importantísimo, el queso. En este caso, por un gusto particular mío, yo estoy utilizando el queso mozzarella, ¿ya? Pero este platillo generalmente lo preparan con el queso parmesano. A mi paladar es muy poco agradable el queso parmesano, por eso prefiero utilizar el mozzarella. Sin embargo, les voy a mostrar y vamos a utilizar por lo menos en la cubierta superior de la lasaña también el queso parmesano. Muy bien, el primer paso que vamos a desarrollar en esta clase es preparar la masa para la pasta. Ya, para la misma les dije, yo ya tengo la harina aquí tamizada. Lo que deben de considerar es lavar y desinfectar las manos, porque voy a trabajar con las manos. Voy a simplemente abrir una corona. Yo voy a aportar sabor a esta mi masita desde el inicio. Por tanto, voy a agregar un toquecito de pimienta, que la tengo molida, y también voy a agregar una pizquita de sal. También vamos a agregar el aceite de oliva, ya, un chorrito de aceite de oliva. Representa como una cucharita aproximadamente, no necesito una cantidad muy grande. Con los huevos debemos tener el cuidado de siempre vaciar los huevos en un recipiente por separado, no directamente a la masa. Podemos correr el riesgo de que se nos vaya una cascarita, de que se nos vaya
tal vez un huevo que esté dañado o similar. En este caso yo voy a agregar un chorrito de agua, de esta forma, y voy a proceder a trabajar. ¿Ya? Vamos mezclando primeramente los huevos con el aceite y el agua. Hay quienes trabajan, en realidad la pasta la debemos trabajar con una laminadora de pasta, pero no se preocupen porque sé que muchos de ustedes probablemente no tienen una laminadora de pasta en casa. Yo siempre trato de, en el desarrollo de mis prácticas, darte conocimientos para que puedas utilizar otras técnicas. Y hoy van a aprender una de esas, muy sencilla, ya una herramienta que todos deben tener en casa, que no necesitan ir en busca de esa herramienta para preparar este producto. Este proceso es bastante largo, ya porque hay que amasar bastante nuestra masita. Fíjense, es una masita bastante suavecita, delicada, ¿ya? Hay que amasar igual que la masita de pan. Una vez que la tengo así, yo la voy a reservar tapando con una bolsita plástica y la voy a reservar. Mientras tanto, yo voy a ir preparando la salsa. Ahí. Ahora vamos a preparar la salsa boloñesa. Para la misma vamos a preparar en esta sartén que es bastante profunda. Ya voy a agregar aceite de oliva, ya, y voy a agregar también unos 15 gramitos de mantequilla. Porque la mantequilla quiero combinar los sabores para esta salsita, por esa razón, ¿ya? En principio vamos a agregar la cebolla, que la tengo en brunoise. Ya, y empezamos a sofreír. Vamos a agregar también de inmediato el ajo. Está finamente picado. Acá yo ya tengo la cebollita translúcida, cristalizada. Voy a agregar la carne molida. Ya. Y voy a empezar a desarmar esto de esta manera. Y se va a mezclar obviamente todo. Yo ya tengo la carne también integrada a la cebolla que estaba sofrita. Vamos a agregar en este momento sal. Ya, vamos a agregar también pimienta. De esta forma. Voy a agregar una hojita de laurel, un chorrito de salsa soya para que me aporte sabor, y también voy a agregar el orégano fresco, ya, no hay problema, y un poquito del orégano seco que yo tenía en el Mise en Place, de esta forma. También voy a agregar acá el tomate, ya, de esta manera. ¿Sí? Y dejamos que se siga cocinando. El tomate va a botar bastante líquido, pues yo no voy a necesitar a esta salsita agregar nada, pero en caso de que me pida, podemos agregar un poquito de fondo, ya, o en su defecto un chorrito de agua y algún estructurador artificial para que nos aporte el sabor. Pero básicamente esto, vamos a dejar cocinarse y entre tanto vamos a empezar a trabajar la salsa bechamel. Bien, para la salsa bechamel tengo una ollita acá, voy a agregar la mantequilla, son aproximadamente 40-45 gramos de mantequilla. Acá mismo vamos a agregar una cantidad similar de harina,
¿Vieron? Ya se fundió la mantequilla. Es el momento en el que voy a agregar la harina. ¿Ya? Y vamos a mezclar de esta forma. Esta salsa ya la hemos preparado varias veces. Acá yo ya tengo el ruco, ¿verdad? Ahora vamos a ir agregando la leche poco a poco, no de golpe, para que se vaya integrando el ruco y con movimientos circulares. La leche siempre vamos a ir agregando poco a poco, ¿ya? Porque de ese modo evitamos que se nos formen grumos. Ya, vamos a esperar que rompa hervor y vamos a agregar más leche todavía, porque va a ir adquiriendo cuerpo esta salsa. Entonces vamos a ir bajando esa densidad, agregando leche de cuando en cuando, fíjense. ¿Ya? Bien, ahora vamos a proceder. Ahora procedemos a sazonar nuestra salsa bechamel. Vamos a agregar sal. Ya. Vamos a agregar también la pimienta molida, por favor, recién molida. Y vamos a agregar la nuez moscada, que a mí también me gusta recién trabajada. Y vamos a proceder a rallar directamente en la salsa, de esa forma. ¿Ya? Mezclamos. Vamos a dejar que rompa hervor una vez más, porque ha aumentado un poco de leche más que me pedía la salsa. ¿Ya? Por otro lado, mientras eso continúa cociendo, les voy a mostrar. Muy bien, acá está la salsa boloñesa. Como les había dicho, el tomate mismo va a ir botando líquido. Voy a agregar el extracto de tomate, toda la latita de extracto de tomate, ¿ya? De esta manera, así. Y vamos a mezclar nuevamente. Y vamos a dejar cocinarse unos 10 minutitos más. Ya va a reducir también el líquido que tiene. Además que el extracto de tomate nos va a ayudar a que se haga un poquito más consistente nuestra salsita. Acá en nuestra salsita boloñesa yo voy a agregar una cucharadita de azúcar para bajar la acidez de los tomates. ¿Ya? Y movemos, vean, va tomando cuerpo, el color es bastante intenso, tiene muy buen sabor, les comento. Vamos a dejar que reduzca un poquito más el exceso de líquido que tenemos en nuestra boloñesa. Por otro lado, tengo acá una olla que he puesto con agua, hojas de laurel y perlas de pimienta blanca. Voy a dejar que rompa hervor, entre tanto voy a preparar las láminas de pasta. Bien, como les había explicado, dejamos reposar la masita cubierta con una bolsita limpia. Quitamos. Eso principalmente para evitar que se nos seque la masita, ¿ya? Voy a coger solamente, voy a trabajar con la mitad de la masa. No maltraten mucho su masita, vean. Yo estoy presionando simplemente para poder retirar la mitad y voy a volver a cubrir el resto. Ahora vamos a proceder a laminar nuestra masita. Les había explicado que una de las alternativas, y es correcto utilizar una laminadora de pasta. En este caso yo voy a utilizar un uslero, ¿ya? Porque sé que todos cuentan en casa con un uslero y no así con una laminadora de pasta. Por esa razón yo voy a trabajar también con el uslero. De esta forma, tengo la mesa enharinada, ya el uslero también está enharinado. Y vamos uslereando de esta manera. Debemos hacerlo hasta que nos quede la masita bastante delgada.
de esta forma, ¿ya? Vean, vamos a coger. Se maneja con demasiada facilidad esta masita, no le tengan miedo. Hay personas que dicen, ay no, se me pega, o no puedo hacerla, tengo miedo que se me rompa. No va a suceder eso, tengan confianza en ustedes mismos y vayan trabajando la masita de esta manera. ¿Ven? Ya está delgada nuestra masita. Siempre vamos dando vueltas de un lado y del otro, y la harina nos ayuda precisamente a que no se nos vaya pegando en la mesa. Y siempre el uslero o palote, como denominan algunas personas, también ponemos harina, así. Vean, yo ya tengo la masita bastante delgada. Debe tener 1 máximo 2 milímetros de grosor. Voy a coger y empiezo a cortar con un cuchillo. ¿Pueden utilizar un cortador de pasta también? Sí. Y aquí tienen su masita. Si quieren que tenga una forma completamente definida, lo único que tienen que hacer es esto. Ya está. Tienen una lámina de pasta para trabajar. Ahora, esto vamos a llevar a cocinarse en una olla con agua, hojas de laurel, pimienta, un toquecito de sal. No nos va a tomar mucho tiempo el proceso de cocción. Enseguida se los voy a explicar. Aquí ya tenemos la ollita con sal, pimienta, hojas de laurel, y voy a proceder a cocinar la pasta. Vamos agregando una a una de esta manera. ¿Ya? Así. Toditas. La pasta fresca, a diferencia de la pasta seca, no toma mucho tiempo su proceso de cocción. Máximo entre 4 y 5 minutos. En cambio, una pasta seca nos va a tomar por lo menos 10-12 minutos su proceso de cocción. Así. Ahora vamos a proceder a armar la lasaña. Para la misma ya tengo preparado un Pyrex, ya agregado 2 láminas de pasta en la base. Ahora voy a proceder a disponer la salsa boloñesa, ya, de esta forma. Y vamos disponiendo en todo el molde de esta forma. Ya acomodamos muy bien. Ahora vamos a proceder a poner otras láminas de pasta nuevamente. Ahora vamos a agregar la salsa bechamel y vamos a ir esparciendo de esta manera. ¿Ya? Ahora agregamos el queso. Abundante cantidad de queso. ¿Ya? Esto es importante para preparar este platillo. Agregar el queso. Repito, estoy utilizando un queso mozzarella, ¿ya? Y nuevamente vamos a utilizar las láminas de pasta, ¿ya? Nuevamente disponemos otra lámina de pasta y nuevamente la salsa boloñesa de esta forma, y vamos extendiendo por toda la bandeja, así. Vean. Por último vamos a agregar nuevamente la pasta, salsa bechamel, y vamos a terminar con queso. Por último,
Agregamos la capa de queso mozzarella y voy a agregar el queso parmesano en la parte superior. Como les había explicado, a mí no me agrada mucho este queso, pero también les expliqué que la característica importante de este platillo es que debe llevar el queso parmesano. Ya, una buena lasaña siempre debe tener como mínimo 5 capas. Es por eso que se está preparando de esta manera. Muy bien, vamos a llevar ahora al horno por aproximadamente 20 minutos a 180 grados. En realidad lo que necesito es que se funda y se gratine el queso. Muy bien, acá tenemos la lasaña, ya está lista. Tiene un color bastante agradable. Ya, ahora vamos a proceder a servir. Vamos a ir cortando. Es bastante delicado al inicio, ya. Entonces tienen que tener paciencia y además cuidado. ¿Ven? Bastante delicado. De esta forma. Acá igual vamos a cortar. Bien, ahí tienen la lasaña. Estamos presentando con una ramita muy pequeña de orégano fresco. Pueden también decorar en su presentación con hojas de albahaca, ya, pero yo contaba con orégano fresco, por eso es que estoy utilizando. Buen provecho.